diferentes cuerpos de policía trabajando con el tema de la pandemia. Recuerde que si quiere externar su opinión, aquí nosotros la recibiremos, la pasaremos al aire. Lo puede hacer a través del WhatsApp de su programa Al Descubierto, 8996-3096. Ese es el número de WhatsApp al que usted puede enviarnos su opinión, puede enviarnos su consulta, puede enviarnos su crítica en torno al tema que hoy nos ocupa, que es el tema de seguridad y el futuro de la seguridad en nuestro país. Sin duda la pandemia viene a cambiar la normalidad de todas las personas y esto de la seguridad nos preocupa a todos, así como nos preocupaba los temas como turismo, como las exportaciones, como la pesca, todos esos temas. La seguridad no deja de ser importante y por eso el día de hoy la traemos aquí a la discusión, la traemos a su sintonía para que usted también pueda participar. 8996-3096. Si usted nos puede dejar su mensaje a este número de WhatsApp, 8996-3096. Cómo también puede opinar de cómo ha visto esa función policial, lo que han hecho, la articulación que se ha dado entre diferentes unidades policiales en nuestro país. En algún momento, Eric, recordemos que en gobiernos como el de doña Laura Chinchilla o en gobiernos pasados se ha tratado de crear una sola fuerza policial, integrar la policía de tránsito, integrar la policía de tránsito con la fuerza pública, crear un solo cuerpo policial, inclusive la policía fiscal. Eso se ha tenido en mente en diferentes administraciones. Cuando ya se empieza a hablar de temas de recursos, la parte presupuestaria y todo es donde se ha echado atrás. Pero yo creo que con este tipo de pandemia nos ha quedado claro que sí es importante, por lo menos es mi parecer, hacer una unificación o una centralización del mando de las fuerzas de policía. Sabemos que muchas personas, desde políticos hasta personas externas, están trabajando en tipos de proyectos de ley relacionados a esto que menciona mi estimado Juanelgue, la creación o la unificación de todas las policías en una sola. Claramente hay personas que se oponen a este tipo de estrategias y dan sus razones de peso, ¿verdad? Por ejemplo, una de las razones es el tema de la capacitación, ¿verdad? Sería tal vez muy difícil que un oficial de fuerza pública hiciera partes, hiciera control fiscal y demás, pero había que estructurarlo muy bien, pero es una de las propuestas y en algunos países claramente ha funcionado. El tema presupuestario también entra en juego, la cantidad de dinero que pueda entrar a las arcas de cierta institución o cierto ministerio por el tema de multas, por ejemplo, lo que es el MOP. Entonces el tema presupuestario también entra en juego a la hora de querer hablar sobre el tema de unificación o centralizar las fuerzas de policía. Para hablar un poco más de esto y para que nos brinde toda su experticia, toda su opinión con toda la experiencia que tiene don Álvaro a lo largo de todos estos años, queremos darle la bienvenida a don Álvaro y agradecerle que a través de los medios tecnológicos nos pueda acompañar hoy y le pueda brindar su majestuosa opinión a todas aquellas personas que nos sintonizan a lo largo del país. Muy buenos días, don Álvaro. Muy buenos días a usted, a los compañeros ahí que están en la mesa y en la cabina, y a todas y todos los que nos escuchan y nos ven en su momento oportuno. Estoy a sus órdenes. Muchas gracias por la invitación. Don Álvaro, muchísimas gracias por atendernos. Sabemos que estamos en tiempo de pandemia y es un poquito ahí el tema de la movilización. Ahora se están utilizando muchos la tecnología que también debería ser implementada en nuestras fuerzas de policía. Así es. Creo que ese es el tema que está en el tapete en este momento en materia de seguridad nacional, en materia de soberanía y en materia de protección sanitaria para toda la población. No podemos expandir de la noche a la mañana la capacidad del personal, todo, tanto el sanitario como el de seguridad, como el de control fronterizo, como el de aduanas, como el hospitalario. No se puede. Cuando un país o una región no dispone de esa capacidad para expandir el recurso humano, como no lo tenemos nadie prácticamente en este momento en el mundo, se tiene que tomar dos opciones. La primera es el uso tecnológico al máximo, que es además la más barata de las opciones. Y lo segundo es lo que se utiliza en las Fuerzas Armadas cuando se tiene un problema similar en orden de batalla,
que es la capacidad de maniobra. Son dos cosas diferentes. Usted puede tener muchísimos recursos tecnológicos e incluso puede tener muchísimos recursos de tipo humano, y si no tiene capacidad de maniobra frente a una problemática, a una batalla que estamos librando por proteger a la población en todo el sentido de la palabra, es probablemente la batalla más importante en la historia moderna del país, y sin duda solo hay una similar y no se peleó en términos iguales, que fue la del cólera del periodo 1856-57. Eso ya es muy lejano y la experiencia de aquella época no nos aplica actualmente, pero el país pasó una cosa similar con consecuencias terribles. Casi un 9% de la población murió, toda familia tuvo un deceso producto de esa enfermedad, y entonces esa es la experiencia, pero es histórica. La experiencia actual, que es a nivel planetario, nos indica que tenemos que implementar y aumentar la doble capacidad. La tecnológica a nivel fronterizo, con el uso de drones, con el uso de avioncitos inteligentes, con el uso de sensores, con el uso de los sistemas de programas de, digamos, detección y uso de programas que pueden detectar placas, son constantes, vehículos que hacen coyotaje, por ejemplo, en la zona norte, el reconocimiento de esas placas y el reconocimiento facial. Es un tema importantísimo porque nos va a dar un avance, una alerta temprana a lo que está sucediendo en ciertos puntos álgidos de la zona norte, donde, sobre todo aquellos en los que los pueblitos están muy cerca de la frontera, etc. El siguiente elemento es, como digo, la capacidad de maniobra, y eso tiene que ver con una integración a través de nuevo de medios electrónicos, con un C3 Plus, que es un centro donde se integran todos los celulares, los drones, los aviones, los sensores, los programas con algoritmos matemáticos que nos vayan indicando dónde están los puntos en donde tiene que juntarse la gente, y las horas, los puntos de calor, etc. Estos son temas para tener maniobra, para no desgastar los pocos recursos que ya deben estar muy exhaustos, sobre todo el recurso humano. Y luego la capacidad de interdicción hacia los elementos criminales que están traficando con las personas, que es un tema que nos ocupa en materia tanto de el borde fronterizo como la materia que tiene que ver con el narcotráfico. Se parecen mucho al final, son bastante parecidos. Entonces, utilización, y deberíamos ya avanzar en ese campo, de programas con algoritmos matemáticos que nos dirijan metódicamente en maniobra, la utilización de los helicópteros que tenemos ahora, los nuevos, para tener capacidad de interdicción, y el máximo de antenas electrónicas que nos permitan hacer un control muy efectivo a lo largo de los 309 kilómetros de frontera con los drones. La utilización de los 25 drones y los que se puedan aportar por parte de las instituciones del Estado que los tienen, pueden ayudar a la fuerza pública en este campo, y también de la empresa privada, que hay que meterla en esta operación gigantesca a nivel país, porque por el momento tenemos el problema en la frontera norte, es mucho más serio, pero el problema también se puede presentar en la frontera sur en una escala mucho menor, pero tenemos problemas de extracontinentales en la frontera sur, tenemos problemas de personas que vienen de África, de Haití, que van a pasar forzosamente por esta zona, o quieren pasar, y la República de Panamá, hermana República de Panamá, con la que tenemos muy buenas relaciones, ha presentado problemas serios con respecto a la pandemia. Entonces, el control sanitario, no tanto el control policial, ahí es más importante que tengamos colaboración sanitaria, es extremadamente importante. La capacidad de maniobra de un centro de integración de decisiones y toma de decisiones inmediatas para utilizar la interdicción, y además tener personas que entiendan de geopolítica para no cometer errores en frontera norte, frontera sur, es muy importante. Y luego la colaboración de los gobiernos locales, de las policías, si existen ahí también gobiernos locales, de los grupos de Cruz Roja, etcétera, en las zonas fronterizas. Esa integración, tiene que haber una especie de Estado Mayor que permita esa capacidad de maniobra. Y todo eso es necesario
irlo implementando ahora y nos servirá en el futuro para otros problemas que vienen, como por ejemplo el narcotráfico, y a raíz de esta misma pandemia va a haber en el hemisferio occidental grandes movimientos migratorios de carácter económico, migrantes económicos, que causarán problema. Si Nicaragua entra en crisis como está y puede incrementarse esa crisis, podríamos tener problemas políticos en Nicaragua mayores, una sacudida muy grande de esa sociedad que ya está muy debilitada en todos los sentidos, y eso implicaría flujos enormes de personas, no políticos, sino migrantes económicos hacia el país. Es decir, estos son escenarios posibles que deberían estarse ya trabajando fuertemente. Al final del camino tenemos dos grandes políticas en esto que se contraponen un poco y que le ha costado mucho a las autoridades manejar. La primera política es la política sanitaria. Esa la han manejado bien. Las autoridades encargadas de eso han tenido una decisión acertada, han sido fuertes en sus decisiones, constantes, y las han basado en criterios que hemos aceptado toda la población, pese a que hemos sufrido una pérdida terrible de nuestros derechos civiles, terrible de nuestros derechos de movimiento, y ni se diga de la capacidad económica de todos nosotros, que se ha visto disminuida en general en todo el país. Pero ese tema había que manejarlo seriamente, fuertemente. Ahí hay un elemento que ha trabajado y la población ha apoyado hasta el día de hoy esas fuertísimas medidas, que creo continuarán un poco más. Es difícil que no continúen un poco más. El siguiente elemento es la política migratoria. Los gobiernos, particularmente del PAC, han sido extraordinariamente flojos en materia migratoria con respecto a Nicaragua y con respecto a los extracontinentales y otros. Han sido gobiernos que han seguido lineamientos de los institutos internacionales como ACNUR, etcétera. Parece que obedecieran órdenes de ellos, y en ese sentido contraponen los intereses internacionales a los nacionales. Eso ha sido aceptado por la población a regañadientes porque se lo imponen. Es una imposición ideológica básicamente de izquierda, de los gobiernos del PAC, del ala más izquierda del PAC, de lo que ellos llaman los progres del PAC, que siempre están con este cuento de que tenemos que convertirnos en una especie de salvador internacional de todos los desastres que hacen dictaduras como la de Nicaragua, o en el Caribe, o en África incluso. Tenemos nosotros que resolver los problemas de otros. Es el acabose, pero he sido, en este momento está en juego la salud del pueblo de Costa Rica, en este momento está en juego la seguridad del pueblo de Costa Rica, en este momento está en juego la economía del pueblo de Costa Rica. Si se sigue con esa política que se contrapone directamente a las políticas serias de salud, el país entra en una crisis, como estamos empezando a ver una crisis en la zona norte, en donde podemos destruir no solo la producción importantísima, pero importantísima, de productos básicos como leche, cítricos, y ni se diga otros cultivos de exportación, que esa zona está llena de eso, sino que es el principal centro turístico del país. La Fortuna y sus áreas circunvecinas constituyen el eje más importante turístico de la principal industria, del principal ingreso, de las principales divisas que entran al país. Así es que aquí no estamos jugando jueguitos ideológicos, aquí estamos jugando con el pan, la comida, el trabajo y la estabilidad de toda esa zona y del resto del país. Entonces tienen un problema seriosísimo, porque tienen dos políticas que son bipolares completamente en sí mismas y no se pueden implementar. Y va a costar mucho que la política fuerte en salud, que ha dado resultados con pocos muertos, gracias a Dios, con pocos personas en las UCIs, por ejemplo, ¿verdad? Tenemos poco en relación a otros países. Se puede haber destruido todo esto por la política floja, una política prácticamente contra los costarricenses y a favor siempre de los extranjeros y a favor de dictaduras como la de Nicaragua, que no sé por qué nunca han podido criticarla. Si usted ve, son muy rápidos para criticar hasta León Cortés, que se murió hace 75 años. Y no son rápidos los mismos muchachitos estos de izquierda del PAC, muy propensos a estar generando estas ideas distractoras a la población, en lugar de estar generando ideas de criticar a la dictadura comunista, a la dictadura que ellos han apoyado siempre, ideológicamente, siempre han sido partidarios del sandinismo. Usted nunca los ha oído criticar al sandinismo, nunca, ni aun en los peores momentos, ni aun en los momentos de la invasión.
La única fuerza militar que ha invadido a Costa Rica en su historia, que es el sandinismo, el ejército comunista de Nicaragua, nunca lo he oído criticar. Entonces, esta dicotomía que tienen presagia una pésima política nacional, presagia una pésima estrategia nacional. La fuerza pública hace lo que puede, muy bien, son muy sacrificados, y a esto se han agregado ahora los de tránsito, y se han agregado increíblemente los del OIJ, colaboraron hasta hace muy poco, increíblemente bien, un apoyo, y tenemos por supuesto el servicio de vigilancia aérea y el servicio de guardacostas excelentes, todos trabajando al 100% con todos los recursos que tiene y hasta más. Han dado más de lo que se pide, pero la política, que es la que manda al final desde la Casa Presidencial, no es así, es totalmente bipolar. Y también lo hemos visto en economía, este mismo problema, ¿verdad? Tienen voto de ministro, lo quitan como si nada, ni siquiera las gracias le dan. Entonces, este tipo de cosas presagian que estamos en manos de personas con muy poca experiencia, muy poco conocimiento, pero mucha ideología de izquierda, que es pésima, pero pésima para manejar estos elementos indispensables y pensar en los intereses nacionales y no estar copiando. Siempre están en esta copiecita estos muchachos de todos los modelos internacionales que no sirven para nada y que al final no producen nada para el país, que nos van a traer un problema muy serio. Don Álvaro, una pregunta. Estamos hablando sobre el tema de esta política que se está generando desde Casa Presidencial. Sabemos que la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional es un órgano adscrito al Ministerio de la Presidencia. Si hablamos una dirección de inteligencia diseñada para lo que es temas de seguridad nacional, lo que es recabar información, para hacer planes estratégicos, para proteger la soberanía, el territorio y las instituciones del país. ¿Qué podemos pensar de la función que puede estar realizando la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional, sabiendo lo que es la política que usted comenta que está asumiendo el partido de gobierno? Mire, ahí vuelve a haber varios frentes en ese tema de la seguridad y en el tema de la inteligencia, la alerta temprana, la contrainteligencia. Varios temas hay ahí a tocar. El primero es que efectivamente existe la DIS, que ha sido una institución hecha para eso, lo que usted ha dicho, para suplir insumos a los mandos electos del país. En primer lugar, el presidente de la República, los vicepresidentes, los poderes constituidos de la Constitución, si requiere ayuda, por supuesto, el Poder Judicial, cualquiera de ellos, cualquiera de los estamentos del Poder Judicial, y lógicamente el Legislativo si requiere asesoría en materia de leyes o cosas similares. En el caso del Poder Ejecutivo, que es el tema central, siempre se diseñó precisamente con lo que usted ha mencionado, una alerta temprana, pensando claramente, ciertamente, en los enemigos tradicionales de la democracia costarricense, aquellos que pueden afectar la estabilidad y la gobernabilidad del país, entre ellos, por ejemplo, el terrorismo internacional, el gran lavado de dinero. Uso la palabra gran lavado, no el lavado normal que no afecta la estabilidad de un país, afecta a otras cosas, pero el gran lavado, si se diera un gran lavado que afecte las instituciones financieras, que las comprometa a los bancos, por ejemplo, eso sí constituye un tema de seguridad nacional porque desestabiliza la economía del país. Y sobre todo, durante mucho tiempo, Nicaragua fue el factor. Sinceramente, es el factor de desestabilización al norte del país. Incluye también áreas marítimas, como Bahía Salinas y algunos puntos de referencia de la salida de la zona de San Juan del Norte y la zona que hoy llamamos Calero, por ejemplo, nosotros, que ha sido bien conocida. Entonces, durante el periodo de la crisis que tuvimos en primer lugar, cuando la caída de Somoza era una zona muy importante, podríamos vernos involucrados en ese tiempo, en el año 78, 79, en una guerra centroamericana. Estuvimos cerca de eso en su momento oportuno, por lo menos de ser parte de la logística de una guerra centroamericana, sin duda estuvimos, y luego vino el periodo de la contra, muy serio, periodo largo, en el que el país se involucró también, factores de todo tipo, internacional, geopolíticos. Ahí la DIS tenía que ver mucho en el control de que no se saliera de las manos toda una problemática centroamericana muy seria. Y luego la Guerra Fría, el periodo de la Guerra Fría era importante para el efecto de las democracias occidentales contener el avance de las instituciones
de inteligencia del sistema soviético, como la KGB, por ejemplo, soviética, o la policía secreta del sistema de Alemania Oriental, y por supuesto la DGI cubana, y en algún momento Noriega era importante, cuando se convirtió en un problema con el narcotráfico, teníamos la zona sur de nosotros en problema. Así es que la DIS cumple y cumplió esas misiones. Cuando se acabó el periodo de Guerra Fría y se acabaron todas esas confrontaciones provocadas por los poderes y superpoderes externos, extracontinentales, algunos de ellos, quedamos con varios factores. El primer factor es la estabilidad del país. ¿Quién podría atentar internamente contra el país? Era importante saber si habían grupos, y los hay. Vimos el año pasado ejemplos de grupos en el área del norte del país. Hay pequeñas unidades que se querían un poco implementar en el campo de guerrilleros de papel, pero estaban tratando de desestabilizar el país. Vimos la puesta de artefactos explosivos en varios lugares, entre ellos medios de comunicación y la Asamblea Legislativa. Estos son temas que hay que tomarlos en serio, son temas típicos, primero de la DIS, para averiguar el contexto político, el contexto de seguridad nacional, y luego por supuesto en el área de la judicialización de eso. La DIS, de luego, cumple una función importantísima en materia de crimen organizado internacional y en materia de la colaboración con los grandes institutos internacionales que combaten los mismos males, y son las agencias de inteligencia, las agencias de la ley en otros países, nuestros aliados tradicionales, el Cono Sur, que llamamos nosotros, de Sudamérica, el Grupo Sur, que son Costa Rica, Panamá y Colombia. Muy importante la colaboración ahí para determinar todos los factores de proyección de los aviones pequeños, las lanchas rápidas, cómo se acercan a todas nuestras costas, saliendo básicamente de Colombia y de Venezuela. Todo este tema es un tema que es apropiado para la DIS. Lo que se me dice, lo que he visto, es que hay una dicotomía de ese grupo profesional que servía al sistema clásico costarricense político, al que yo he pertenecido también, al que hemos pertenecido la mayoría de los costarricenses a través de partidos políticos, etc. Últimamente ha tenido alguna dicotomía en el sentido de que en algún momento hubo un acercamiento de algunos grupos de inteligencia con Venezuela y con Cuba, a raíz de la venida del presidente aquí Maduro en la administración pasada. Hubo ciertos acercamientos, eso preocupó en general internacionalmente a los grupos. No hay ninguna reacción tampoco. Costa Rica tiene derecho a tener relaciones con quien quiera, en eso todo el mundo es respetuoso, pero digo que hubo una preocupación porque se vio un cambio de giro y había algunos cambios. Hemos visto cambios de giros, por ejemplo, con el caso de la Casa de Cultura de Venezuela, en donde no se le ha entregado al gobierno legítimo, que reconocemos, ha quedado en manos del gobierno de Maduro. Uno ve que hay de nuevo una especie de bipolaridad. Por un lado seguimos con las tesis correctas de luchar contra el narcotráfico, contra el lavado de dinero, etc. Por otro lado, vemos que tenemos un acercamiento ahí. Por otro lado, no vemos una actuación decidida frente al régimen de Nicaragua. Me interesaría muchísimo que la población estuviera un poco más informada por parte de la agencia de inteligencia. Sería muy importante sobre cuáles son, en su criterio, en el análisis, porque lo más importante de la agencia de inteligencia al final es el producto que sale. El análisis cuando la inteligencia cruda ha sido procesada, debidamente procesada, depurada, porque los Estados Unidos, las agencias tienen un dicho que es garbage in, garbage out. Si usted acepta basura, lo que le sale es un producto basura. Entonces, exactamente, depurar eso es muy importante. A mí me gustaría más tener claro cuál es la posición. Yo tengo muy clara la posición de la fuerza pública, tengo muy clara la posición del servicio de guardacostas, tengo clarísima la posición del servicio de vigilancia aérea y de las otras unidades de policía que se han acercado muy bien a apoyar a la fuerza pública y al servicio de fronteras, de policía de fronteras. Tengo clarísima las misiones y lo han cumplido con gran esfuerzo y más bien un gran sacrificio. Necesitaría saber cuál es la posición de la Casa Presidencial respecto a Nicaragua. Nunca se han pronunciado, nunca han dicho una palabra, y es el que nos está causando todos los problemas sanitarios, todos los problemas de seguridad en la zona norte,
son causados por el problema de Nicaragua. Entonces, ¿por qué no hay un pronunciamiento? ¿Por qué no hay una explicación política depurada, si se quiere, con ciertos resguardos hacia el pueblo de Costa Rica, que está sufriendo la pérdida de sus libertades, la pérdida de su patrimonio, la pérdida de su trabajo y la pérdida de su seguridad sanitaria? Entonces requiere una explicación de orden político basada en un análisis que creo la DIS tiene la capacidad y la experiencia para darla. Me encantaría que lo hicieran. Y que el pueblo de Costa Rica, a través de su director, a través del presidente de la República, reciba una explicación detallada, no con cosas secretas, pero detallada, y de cuál es la posición de ellos frente a eso. No la tenemos. Yo creo, don Álvaro, que ese ha sido el problema que siempre ha tenido la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional, que la gente desconoce realmente porque no hay un vocero, no es la dirección, no es el director o el presidente mismo que ha explicado a los costarricenses, bueno, cuál es la función de la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional. Por ejemplo, en este momento de pandemia, ¿qué trabajo puede estar haciendo la Dirección de Inteligencia y Seguridad en nuestras fronteras? ¿Qué tipo de información? La gente lo desconoce y por eso mismo es que cada 4 años o muy a menudo hay diputados en la Asamblea Legislativa que presentan proyectos de ley para cerrar la DIS porque mucha gente desconoce sus funciones e inclusive en comisiones legislativas han llevado directores de la Dirección de Inteligencia y Seguridad y los mismos diputados tienen que sacarle las palabras con cuchara porque no tienen una claridad o no dan una claridad de realmente cuáles son las funciones o el tema específico de lo que se maneja como seguridad nacional. Yo creo que ese es un problema importante y ahora con la pandemia decimos, bueno, usted no lo menciona, todo el mundo está trabajando, vigilancia aérea, policía de migración, fronteras, todas las fuerzas policiales articuladas. Bueno, tenemos la Dirección de Inteligencia y Seguridad también ahí, que debería estar recopilando información, pero no sabemos a ciencia cierta qué es lo que hace. Sí, tenemos 2 problemas ahí fundamentales. Ciertamente nos cuesta mucho tener inteligencia muy verificable respecto a los movimientos, las estrategias, por ejemplo, del ejército y la policía sandinista y de los estamentos del partido sandinista, que actúan muy fuertemente contra Costa Rica, son muy vociferantes contra el país. Parece ser enemigos permanentes de Costa Rica, los sandinistas. No sé qué les hemos hecho, pues no les hemos hecho nada más que dar trabajo, gente que se viene a ganar la vida correctamente al país. Es todo lo que hemos hecho. Nosotros nunca hemos invadido Nicaragua, nunca hemos hecho nada mecánico contra ellos, ni mucho menos, ni lo haremos nunca, no tenemos esa capacidad por dicha. Lo extraño es que a la DIS sí le correspondería tener las relaciones muy buenas con los organismos de inteligencia internacionales, por ejemplo Colombia, por ejemplo los Estados Unidos, para poner 2, por ejemplo España. Son importantes, que han tenido sus ojos puestos por razones lógicas, estratégicas, geopolíticas, en el caso de Colombia, que tiene una frontera marítima a través del archipiélago de San Andrés. Tienen conocimiento profundo y tienen fuentes internas y de todo tipo. Nosotros deberíamos, con una DIS muy dinámica y muy confiable, que confíe en esos organismos internacionales en ellos, recibir una enorme cantidad, muy procesada, muy focalizada, sobre las intenciones de Nicaragua respecto a Costa Rica, sobre quiénes son los grupos criminales que mueven masivamente, cuál es la corrupción que ayuda y engrasa ese movimiento de personas de Nicaragua hacia la frontera de nosotros. Eso sería muy importante. No lo he percibido yo, no he percibido eso, por lo menos nos lo hubieran explicado de una forma dosificada. El otro gran elemento ausente, que de veras lo siento ausente, es el Ministerio de Relaciones Exteriores, que es el otro brazo, es el brazo diplomático de una estrategia de defensa nacional fronteriza. Es la DIS, ya que no tenemos ejército, no hay una estrategia militar, entonces es una estrategia de inteligencia, de recolección de inteligencia. Eso es la DIS y debería estar actuando concentradamente en eso y muy fuertemente en eso. Claro, aquí los problemas ideológicos son muy importantes. Tenés que tener una posición ideológica frente a un régimen cuyo origen es comunista, cuyo ejército se educó en Cuba, en la anterior Unión Soviética, cuyas normas de conducta son esas. Entonces yo supongo que es muy difícil para la izquierda del PAC, que es la que está mandando en algunos casos en la Casa Presidencial, confrontar ideológicamente esos elementos. Y los vemos perdiendo el tiempo en tonteras como la estatua de León Cortés y eso, distrayendo a la opinión pública con puras ocurrencias sin ningún valor, en lugar de estar hablando de lo que estamos hablando aquí nosotros. ¿Cuáles son las intenciones
del ejército sandinista, de la policía sandinista, del servicio secreto sandinista respecto de Costa Rica. Eso es lo que nos interesa ahorita, no el estatua de León Cortés, que es una cosa muerta ahí al final del Paseo Colón. El Ministerio de Relaciones Exteriores es el otro gran brazo tipo diplomático que se mueve en todos los estamentos internacionales, que se mueve en la OEA, que se mueve en el PIAR, que se mueve por supuesto en la OMS o en la OPS, la Organización Panamericana de Salud, y moverse en esos estamentos para ir creando un círculo de protección sanitaria a nivel internacional, tener nosotros el acceso máximo a la información sanitaria respecto de Nicaragua, respecto del mismo Panamá, que está sucediendo, nosotros tener todo eso y la DIS procesarlo con los analistas profesionales que tiene y si se requiere ayuda de los organismos internacionales amigos. Todo esto me ha costado verlo a mí, por lo menos hasta la fecha. Percibo una clara vocación en el Ministerio de Seguridad Pública de servicio, lo percibo con toda claridad, están haciendo el esfuerzo. La Fuerza Pública, la Policía de Fronteras, un enorme, gigantesco esfuerzo. Han tomado hasta los muchachos que estudian en la Academia de Policía, los que están estudiando, que son ya policías legalmente y han sido utilizados en esta crisis. Me parece todo eso correcto. La reserva de la Fuerza Pública también ha sido incorporada. Me hubiera encantado, he sido propuesto en otro lado, que tengamos una reserva verdadera de unos 2.000 a 3.000 hombres y mujeres para que exactamente apoyen a la Fuerza Pública, la liberen de ciertos trabajos que tengan que hacer aquí en la meseta central, en áreas fáciles de que se puede cubrir, y la Fuerza Pública tenga libertad de acción, de maniobra en las zonas más conflictivas. Entonces estamos en una zona en la que el gobierno parece ser una sección, los expertos en salud parecen tener claro lo que tienen que hacer. A mí me parece así todavía, hasta la fecha así lo percibo, y en el área de inteligencia, en el área de maniobra internacional, en el área de proteger al país, en los estamentos, en el área de poder pedir ayuda internacional, ir previendo una hecatombe en Nicaragua, yo no lo he visto. No he visto una sola manifestación al respecto. Si usted la ha visto, se lo ruego que me lo aclare y me rebuque lo que estoy diciendo yo. El tema de inteligencia, cuando usted nos habla de poder crear planes estratégicos, los planes de maniobra, todo eso tiene que ver mucho con la inteligencia, por eso traemos a la mesa lo que es el tema de la DIS. ¿Por qué? Porque hemos visto, como usted lo menciona muy claramente, el trabajo que hace la Fuerza Pública, que ha hecho funcionarios del OIJ, funcionarios de tránsito aquí en San José con el tema de restricción, bueno, y fuera también de San José, lógicamente, con el tema de la restricción sanitaria. Eso sí nos ha quedado muy claro, pero sí tenemos que prever. La ayuda internacional es algo importantísimo también. Sabemos que en el país ahí se da mucha capacitación en este tema, inclusive la Policía de Fronteras ha sido capacitada internacionalmente para poder abarcar y poder ejecutar adecuadamente y operacionalmente sus funciones. Yo creo que sí, pero nos queda como esa sensación de qué va a pasar cuando el pueblo nicaragüense, caiga con más muertes, esa desestabilización política y económica que va a haber en el país. Todo eso nos deja y nos llena de expectativas. ¿Cómo estará manejando el país? ¿Qué tiene previsto para poder atacar todo el fenómeno de la inseguridad y criminalidad que va de la mano con todos estos elementos? Yo creo que, don Álvaro, que don Eric tiene unas preguntas de WhatsApp. Mucho gusto. Un saludito para Laura Bogantes, para John, para Ana Victoria, para Adolfo, para don Luis Álvarez. Cordial saludo, don Luis. También por ahí está Diego Fallas, don Cristian Mora, Marco dice excelente los comentarios de don Álvaro. También Hugo Gómez, excelente, señor Ramos. Aquí a través del WhatsApp del Descubierto tenemos una preguntita que tal vez vale la pena mencionar, ya para ir tal vez un poco finalizando. Dice aquí, dicen que no es bueno comparar las cosas, pero ¿qué opinión le merece al señor Álvaro Ramos la gestión en materia de seguridad que ha hecho el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, en torno no solo a la pandemia, sino en general, y que podamos rescatar para nuestros adentros como país, ¿verdad? Bukele es un fenómeno que no se puede repetir en países como Costa Rica, que ya han madurado
hace mucho la democracia, han madurado hace mucho la convivencia social y por supuesto las instituciones de carácter de seguridad nacional, seguridad ciudadana y la parte represiva del delito en materia técnica judicial. No hay comparación, no podemos nunca nosotros ni siquiera tener referencia de lo que es El Salvador. El Salvador hasta hace escasamente 5 años, para que nos formemos una idea, estuvo en primer lugar peleándose varias veces en primer lugar con Honduras cuál era la sociedad civil sin guerra más violenta del mundo, y estuvo en primer lugar. Eso es escasamente hace 5 años. El triángulo el triángulo norte, Salvador, Honduras y Guatemala, tuvieron una situación única en la historia de la humanidad, que en ese mismo periodo, que estamos hablando 5, 6, 4 años, esos 3 países tenían más muertos, es algo único, el análisis no sé ni cómo se hace, que en paz, con elecciones libres, con instituciones democráticas, tenían más muertos esos 3 países que cuando estaban con guerrilla, cuando estaban en plena guerrilla en El Salvador, en plena guerrilla en Guatemala, y algo de problemas serios, de violencia muy serios en Honduras. No había tanto problema de guerrilla en Honduras, por supuesto, como en estos 2. Era algo único. Sociedades ya que habían pasado el periodo de insurgencia tuvieron más muertos que en el periodo de insurgencia, lo cual es algo extraordinario, es algo raro. Entonces la llegada de Bukele, que es un hombre joven, parecido al presidente de aquí en edad, de la misma generación, idéntica, es un millennial puro, llegó con un bagaje interesante porque venía de ser alcalde 2 veces, particularmente había sido muy buena su gestión, y de repente se salió completamente de los parámetros, dado que él durante la campaña sí lo anunció que no se iba a parecer en nada a los 2 partidos tradicionales que han manejado la política de El Salvador en los últimos 30 y algo años, que eran Arena y el FMLN, un movimiento guerrillero de izquierda, marxista, este último, el otro de ultraderecha, una derecha muy fea, la derecha fea latinoamericana, la derecha muy fea salvadoreña, con grupos de ejecución, manos negras y todas esas cosas feas de la derecha centroamericana, utilizando a los militares para la represión, y de repente Bukele se sale de eso y utiliza estrictamente las Fuerzas Armadas, a las que les da una renovación, una gran comunicación política entre Bukele, la presidencia, el comandante en jefe constitucional, y los estamentos militares y policiales, y los utiliza con gran capacidad, como un láser, como un foco, en lo que es un problema que nosotros no tenemos en esta parte de Centroamérica. No lo tiene Nicaragua, no lo tiene Costa Rica, no lo tiene Panamá, que son las maras, que son originales de ahí, por lo menos el origen étnico. Las 2 grandes maras, y hay otros grupos adicionales, pero las 2 grandes maras. Y entonces en El Salvador se da el problema que esas maras tenían comunidades enteras controladas, la violencia era extrema, servían de grupo paramilitar para narcotraficantes, extorsionadores, y ellos mismos lo hacían también, y a su vez tenían un defecto fundamental que tenía hincada la sociedad salvadoreña, que era que controlaban las cárceles de El Salvador. El control de los grupos adentro de los cárceles era por parte de las maras, dependiendo de cuál mara pertenecían. Bukele decidió una política de tabla rasa, les quitó todos los privilegios en las cárceles. Eso estuvo muy bien, porque ha pasado días en los que El Salvador no tiene muertos. Eso es muy extraño, después de hace 5 años, es la sociedad más violenta del mundo, y no tener un solo asesinado es algo extraordinario, digamos, es un gran logro, y eso se debe a que efectivamente reprimió a las maras al máximo, les quitó a los jefes de las maras los privilegios que tenían en las cárceles, los persiguió y los encarceló, y últimamente hasta los mezcló, que debe ser lo peor para ellos. Los mezcla mara con mara para que se neutralicen o se maten entre ellos, no sé cuál sería la intención, me parece que las 2. Entonces, me parece que Bukele ha hecho un trabajo muy bueno con respecto a las maras, los controló y los reprimió, y yo en lo personal me parece que eso lo necesitaba El Salvador para recuperar la civilidad. Respecto a los problemas propiamente dicho políticos, que son lo que creo tienen a Bukele en algún grado de cuestionamiento internacional,
y en particular hay uno en particular. Él tiene una confrontación terrible que no la entenderíamos nosotros los costarricenses, nos costaría mucho, con el poder legislativo, y la razón es que las elecciones son separadas, la elección del legislativo del poder de la elección de presidente. O sea, él queda presidente con un buen margen, es un presidente bien electo, bien apoyado, pero todo el legislativo es de la oposición, de los dos partidos de oposición. Ahora eso puede cambiar. Creo que en enero tienen las elecciones que vienen legislativas, creo que va a cambiar, porque él va a tener probablemente un buen número de diputados, si no es que tiene la mayoría, Esa confrontación es fuertísima y en una democracia es difícil, y claro, la figura internacional que queda expuesta en esa confrontación es la de él, porque él es el que habla, él es el que tuitea, él es el que hace todo eso. La siguiente confrontación es con el poder judicial, que también obviamente tenía parámetros partidarios. Esa confrontación ha sido más débil, más suave. Él no tiene ninguna confrontación con las Fuerzas Armadas y la policía, le son bastante leales, le son bastante eficientes. Se convirtió en una policía y un ejército que está cumpliendo exactamente el mandato constitucional de darle seguridad a los salvadoreños. ¿A dónde estuvo el problema de Bukele? Me parece que sí tuvo un problema a analizar. También no tenía la experiencia de manejar semejante nivel de oposición, y eso se nota, lo tuvo al principio de su mandato. Recordemos que tiene unos meses de mandato, no tiene un largo periodo, tiene apenas meses. Él tuvo un acto en el que se presentó, necesitaba un presupuesto para las Fuerzas Armadas y la seguridad, el presupuesto de seguridad ciudadana, y esta asamblea, para bloquearle todo su accionar, en una forma, en mi criterio, tonta, decidió no darle ese presupuesto extraordinario, que creo andaba en el orden de varios millones, de cientos de millones de dólares. Y entonces Bukele se presentó, que no debió haber hecho eso, en mi criterio no lo debió haber hecho, se presentó al Congreso con un contingente de policías principalmente, y también de Fuerza Armada, principalmente policía, y hasta entró al recinto parlamentario. Eso no se estila, como dirían los viejos de antes en Costa Rica, eso no se estila en una democracia, no es bueno esa confrontación física. Él podía haber confrontado políticamente en opinión pública el Congreso, y es válido totalmente. Es evidente que son contrarios. Es decir, jugar aquí que tienen juegos suaves de política, no, aquí no hay por debajo de la mesa ni nada. Bukele quiere desalojar en la próxima elección a esos partidos del poder legislativo. Pues creo que en materia de relaciones públicas internacionales, nacionales no, me parece que nacionales no tuvo ningún problema, porque sigue saliendo extraordinariamente apoyado en la opinión pública nacional. Internacionalmente le dio municiones a toda la izquierda internacional para que lo atacaran, y lo atacaron, y lo lograron atacar, en el aspecto ese de que parecía un golpe de Estado. No lo era, obviamente no era un golpe de Estado, pero lo parecía. Y además han logrado varias, 2 o 3 resoluciones de la Corte que le enmiendan la plana a cosas importantes. Pero hemos perdido, solo estamos viendo los aspectos de seguridad nacional y de seguridad ciudadana. Bukele ha tenido una actitud muy precisa y muy fuerte, una estrategia muy fuerte en materia de contención de la pandemia. Fue el primero de todos que tuvo medidas que permitió que el país no cayera. La ola de pandemia hasta el día de hoy no ha caído, pese a que es un país muy poblado, es un país muy pequeñito, muy pequeñito y superpoblado. Siempre desde tiempo histórico fue un país superpoblado en relación a su tamaño y a su población, y eso hace, y además con un nivel de pobreza mucho más fuerte que el nuestro, y de hacinamiento mucho más fuerte que Costa Rica o Nicaragua o Panamá, y no ha presentado crisis terrible que pudo haber presentado. Entonces, su combate a la pandemia, que fue mucho antes que el de Costa Rica, tomó medidas como las que tomamos nosotros, pues las tomó antes, le permitieron, en un esquema de salud pública mucho más débil que el costarricense, muchas veces más débil que el costarricense, no tienen un sistema consistente de hospitales, EVAIS, todo eso como tiene Costa Rica, y de médicos calificados, le permitió a Bukele contener y no caer en lo que cayó, por ejemplo, países muchas veces más ricos y avanzados como Italia, etcétera, los mismos Estados Unidos. Entonces Bukele ha hecho las cosas bien,
tal vez por edad, es un hombre muy joven, 38, 39 años, cometió ese error, en mi criterio, la llegada, no necesitaba hacerlo, podía darles una guerra política en tweets, podía darles una guerra política en Facebook, y los afectaba igual, pero supongo que lo tenían hasta la coronilla, bloqueando el presupuesto de seguridad ciudadana, y hizo eso, que yo en lo personal hubiera preferido que no lo hiciera y que los combatiera en el campo político, en el que estamos claros, él está en contra de esos dos partidos, y el que no le guste, pues, qué bien, ¿verdad? Es decir, si a alguien no le gusta que Bukele esté en contra de los marxistas del Frente Farabundo Martí, que han sido un desastre, secuestradores, asesinos y todo, qué bien, yo en ese punto estoy en contra del Frente Farabundo Martí, igual que Bukele. Y desde el punto de vista de la extrema derecha salvadoreña, que no tiene ningún tipo de historia muy buena, malísima, hasta la muerte del arzobispo que hoy es santo de El Salvador, que por cierto es santo de la Iglesia Católica formalmente, y es muy respetado, es una responsabilidad de esa derecha. Me parece a mí que Bukele representa lo que necesita hoy en materia de seguridad El Salvador, sin la menor duda. Si estuviéramos en manos de Arena, o estuviéramos en manos de Frente Farabundo Martí, o en manos de los dos, El Salvador sería una de las sociedades más violentas del mundo hoy, sin ninguna duda. Gracias a Bukele, a sus políticas serias, El Salvador es una sociedad hoy muchísimas veces mejor en materia de seguridad que hace 5 años. Perfecto, don Álvaro. El tiempo lamentablemente nos gana, sin duda tenemos todavía más que hablar, esperamos poder ampliar esta conversación, ahí teníamos otras preguntitas en los distintos redes sociales que estaremos oportunamente tal vez externando. Muchas gracias, don Álvaro, por su participación, por este análisis tan global, ¿verdad? Tan objetivo de lo que está pasando en materia de seguridad, de la gestión de los distintos cuerpos policiales y de lo que se puede hacer, ¿verdad? Haciendo la comparación, gracias a la consulta del aquí amigo que nos sintoniza en torno a otros países. Juan Eli. Sí, don Álvaro, yo quiero agradecerle por la exposición, como dice don Eric, muchísimas gracias. Sabemos de que usted tiene mucha experiencia, un amplio conocimiento de todos estos temas de seguridad, de la parte geopolítica que es tan importante. Yo creo que no puede ser la única vez que usted comparta con nosotros micrófonos, y entre más temprano mejor. Le vamos a estar extendiendo otra invitación, don Álvaro. Con mucho gusto, y lo felicito por el libro suyo, Juan Eli, es muy interesante. Yo por casualidad estuve un poco relacionado con algunas de las discusiones que usted dice ahí, y entonces me parece muy interesante el libro que usted publicó. Lo felicito de nuevo, que es un esfuerzo muy interesante de una cosa muy focalizada, como debe ser, para que entendamos cómo somos los costarricenses. Ahí vamos entendiendo cómo tomamos las decisiones los costarricenses, sobre todo en materia de seguridad. Gracias, don Álvaro, y esperamos tenerlo muy pronto aquí nuevamente en el programa. Con mucho gusto. Muchas gracias a todos y a todas los que nos sintonizaron. Un saludo para todas las decenas de personas que nos hicieron reporte de sintonía a través de el WhatsApp del Descubierto. Nos vamos mañana, recuerden, jueves de micrófono abierto. Los esperamos, queremos saber su opinión en torno al tema que les estaremos planteando. Muchas gracias a todos, Dios los bendiga, mediante mañana a las 10 de la mañana. Temas de actualidad, seguridad, salud, economía, ciencia y política.